A ver, Pesaj, la Pascua judía. Mucha gente piensa que es solo una limpieza a fondo de la casa, ¿no? Pero es que va mucho más allá. Es un ritual de renovación, pero de verdad, muy profundo. Vamos a meternos de lleno en qué significan todos esos preparativos y cómo, de repente, una historia de hace miles de años se convierte en algo que se vive hoy, en carne propia. Y es que esta idea es, digamos, el corazón de Pesaj. No va solo de recordar lo que les pasó a nuestros antepasados hace un montón de tiempo. Para nada. La Mishnah es muy clara. Cada persona tiene que vivirlo como si saliera de Egipto en ese mismo momento. O sea, es una liberación personal que pasa aquí y ahora. Y ojo, que esto de que sea una experiencia personal no es una idea moderna. Para nada. Sus raíces están directamente en la Torá, que nos da una pista muy, muy concreta de cómo tenemos que vivir esta historia. Aquí la clave está en una sola palabra. Mi. No dice por ellos ni por nuestros antepasados, no. Dice por mí. Y esto, una sola palabra, lo cambia absolutamente todo. Pasa de ser un recuerdo a ser un viaje personal, algo activo. La historia, de repente, es nuestra. Bueno, pues para vivir esta historia lo primero es entender sus símbolos, que son muy potentes. Y el símbolo central de toda la preparación de Pesaj es el hametz, el alimento leudado, y es obligación de quitarlo por completo de casa. La Mishnah es súper clara al definir de dónde puede salir el hametz, de estos 5 granos. La mayoría nos suenan, claro, pero el último nos lleva a un descubrimiento bastante curioso. Vale, durante muchísimo tiempo, shibolet, shual, se ha traducido como avena. Es lo que casi todo el mundo piensa. Pero, ¿y si esa traducción no es del todo correcta? Porque si se investiga un poco más a fondo en las fuentes, la respuesta es cuanto menos sorprendente. La evidencia, tanto lingüística como del Talmud, es fascinante. Expertos como el rabino David Barheim o el rabino de Breslov nos enseñan que el término shibolet shual en realidad no se refiere a la avena que conocemos hoy, sino a una especie de cebada silvestre. Y los argumentos, la verdad, son bastante sólidos. La descripción que da el Talmud no cuadra con la avena que conocemos. Y lo más importante es que la avena, químicamente, no fermenta igual que el trigo o la cebada. Por eso, hay comunidades, como la de Bnei Abraham, que de hecho permiten la avena en Pesaj. Hablemos ahora de otra cosa que casi todo el mundo relaciona con Pesaj, la famosísima regla de los 18 minutos. Es el tiempo que supuestamente tarda una masa en convertirse en hametz. Pero, a ver, ¿de verdad es una cuenta atrás tan estricta? ¿Un cronómetro y ya está? Vamos a darle una vuelta a esto. Porque a lo mejor lo importante no es el reloj, sino lo que le está pasando a la masa en ese tiempo. Es que el Talmud en realidad no habla de 18 minutos. Utiliza otra medida, una medida de distancia. Dice que el tiempo es lo que se tarda en caminar 1000, y eso puede ser mucho más, entre 48 y 90 minutos. Así que la clave no es solo el tiempo en sí. Y esto deja clarísimo el principio fundamental. El hametz aparece cuando la masa se queda quieta, sin hacer nada. Ahí es cuando empieza a fermentar. Pero si la masa está en movimiento, si se está amasando, estirando, en fin, si se la está trabajando, la fermentación no arranca. Así que el problema no es el tiempo, es la quietud. Y justo este principio, el de evitar la quietud, nos lleva directos a la mazá, que es lo contrario al hametz. La mazá, en el fondo, no es más que una masa a la que no se le ha dejado parar quieta ni un segundo. Es, de verdad, el pan de la libertad. El simbolismo que hay aquí es, potentísimo. El hametz, que se hincha, que crece, acaba representando nuestro orgullo, el ego, eso que nos paraliza. Y la matzá, por otro lado, es todo lo contrario. Es simple, es plana, se hace en un momento. Simboliza la humildad, la obediencia, esa capacidad de actuar sin dudarlo. Ahora que ya entendemos el por qué, vamos a ver el cómo. Porque los rituales para quitar el hametz no son una simple limpieza, son una representación de toda esta idea espiritual. La noche antes de Pesaj se hace la Bedikat Hametz. Después de haber limpiado todo, se hace una última búsqueda, ya más ceremonial, que tradicionalmente se hace con una vela. Se busca por todos los rincones, por si ha quedado alguna amiga por ahí olvidada. Y al terminar la búsqueda se dice esta declaración. Es un acto de renuncia, de soltar. No se trata solo de encontrar lo físico, sino de liberar mentalmente cualquier hametz que haya podido quedar, declarándolo sin ningún valor, como si fuera polvo. A la mañana siguiente toca el Biur Hametz. Cualquier resto de hametz que se encontrara se destruye, normalmente quemándolo, y se vuelve a hacer una declaración final para anularlo por completo. Es el acto final, físico y simbólico de la eliminación. Así que, como se puede ver, todo esto va mucho más allá de tener la casa impecable. Cada paso es un acto con un significado espiritual muy, muy profundo.
Y así es como todo esto cobra un sentido espiritual. La búsqueda, la Bediká, es como una invitación a mirar hacia adentro, a buscar nuestro propio hametz interior, ¿no? El orgullo, el ego, todo eso. La eliminación, el biur, pues es el momento de quitar activamente todo eso que nos hace mal. Y la anulación, el bitul, es el paso final, el de soltarlo por completo, dejar de querer controlarlo todo y simplemente confiar. Es importante también saber diferenciar entre la halajá, que es la ley, lo fundamental, y las costumbres que a veces se añaden y que pueden generar mucho estrés. La idea es cumplir los mandamientos con seriedad, claro, pero sin que la celebración se llene de una ansiedad que no toca. Pesaj tiene que ser algo significativo, pero también alegre. Al final, de lo que va todo esto es de una sola cosa: hacer espacio. Al limpiar el hametz de casa, lo que se está haciendo simbólicamente es limpiar el hametz de dentro. Se hace sitio para la humildad, para la gratitud, para la libertad. Y claro, la pregunta que queda en el aire es, una vez que se ha hecho todo ese hueco, ¿con qué vamos a llenarlo?